estamos en otra catequesis sabatina y seguimos viendo, si recordarás, si viste el tema hace 15 días, porque hace 8 manejé otro tema, hace 15 días empezamos a hablar acerca precisamente de lo que dice el credo de los apóstoles, el símbolo de los apóstoles. Y aquí en este catecismo, que es el catecismo de la doctrina cristiana curso superior del padre José de Arbe, que es un catecismo muy hermoso, que aunque ya tiene mucho tiempo, es muy actual. Por eso vamos a seguir analizando lo que es esta parte y nos quedamos anteriormente en la pregunta 53. Hoy vamos a ver la pregunta 54. Acuérdate que la leemos tal como aparece aquí la respuesta del padre y complementamos con algún comentario. La 54 dice, ¿qué más quiere decir que Dios es infinitamente sabio? Dios es infinitamente sabio quiere decir también que Dios sabe ordenar todas las cosas de la manera más conveniente para lograr su intento. Esa es la sabiduría de Dios. Y aquí nos da algunos ejemplos. Dice, oh Señor, cuán grandiosos son tus obras, todo lo has hecho sabiamente. Está en el Salmo. Está en un Salmo que cómo es posible que Dios haga las cosas de manera perfecta. Y aquí, hermano, podemos analizar al tiempo actual cosas formidables. La perfección que está en nosotros, la perfección que hay en ti. ¿Cómo es posible que exista en el cuerpo humano un sistema tan complejo que está compuesto a su vez de varios sistemas? Eso lo saben los médicos sobre todo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que cada parte de nuestro cuerpo tiene una función específica? Pero no solamente me refiero a nosotros que somos su máxima creación. Me refiero también acá de que Dios es sabio de manera plena, de manera completa, porque Dios las cosas que hace, las hace bien. Nosotros somos los que hemos cambiado muchas cosas. Nosotros hemos hecho que este mundo, ¿verdad? Tenga ahora contaminación, tenga tantas cosas que ha sido por causa del pecado. Pero Dios, cuando hizo las cosas, las hizo bien. ¿Qué me dice también como ejemplo? Dice, la exaltación de José en Egipto, la salvación del niño Moisés, etc. Todo lo que vemos en las Sagradas Escrituras nos va hablando acerca de que las cosas que Dios hace son cosas buenas. A veces nosotros como personas no entendemos por qué ocurre algo, pero Dios siempre tiene una respuesta. Por ejemplo, si nosotros analizamos y decimos, ¿por qué una persona sufre porque está enferma? Pero se nos olvida que nos enseña el magisterio que el sufrimiento es redentor. Es decir, si la persona que sufre una enfermedad, por ejemplo, se la ofrece por su misma enfermedad, la ofrece por los demás, por la iglesia, por todos, entonces ese sufrimiento ya no es un sufrimiento en vano, es un sufrimiento que va a traer un beneficio, es un sufrimiento redentor. La pregunta 55 dice, ¿qué quiere decir que Dios es todopoderoso? Dice, Dios es todopoderoso quiere decir que Dios, por su sola voluntad, puede hacer cuanto en sí es realizable. O sea, Dios puede hacer todo. Y alguien puede decir, bueno, si Dios puede hacer todo, ¿por qué no se arregla el mundo? ¿Por qué no las personas pues nos portamos mejor? ¿Por qué no que no exista nada de pleito entre las naciones? Que, por ejemplo, nosotros vivamos de una manera saludable, que nos llevemos todos. ¿Por qué si Dios puede hacer todo? Porque hay una máxima muy grande de Dios. Y es que Dios te hizo a ti y a mí libres. Dios puede encaminarnos a algo, por ejemplo, a un joven le puede ir insinuando a través de las situaciones que Dios quiere que él sea, por ejemplo, sacerdote. Pero si él no quiere ser sacerdote, si él se niega a ese llamado, a esa vocación, Dios no lo va a obligar. Dios no le va a decir, si no eres sacerdote, te mueres. Y de tal manera que cuando veamos que me estoy yendo hacia otra profesión, me empiezo a enfermar. No. Dios es un Dios que te da a ti y a mí libertad. Y precisamente por esa libertad que a veces caemos en la parte contraria, que es un libertinaje, el mundo no ha logrado encontrar esa presencia, ese encuentro personal con Dios. Luego dice, en esta pregunta de qué es Dios Todopoderoso, dice, para Dios nada es imposible. Eso está en Lucas 1:37.
Todas cuantas cosas quiso ha hecho el Señor, así en el cielo como en la tierra, en el mar y en los abismos, está en un salmo. Como ejemplo, pues está la creación, las maravillas de Egipto, el desierto, o sea, serían infinidad de ejemplos donde nos damos cuenta que Dios puede hacer todo. De hecho, en tu propia vida, me imagino que tendrás algún testimonio donde te has dado cuenta de la acción de Dios, donde te has dado cuenta que las cosas pintaban muy mal y algo ocurrió que para algunos podríamos manejar como un milagro, otros podríamos decir que es una casualidad, pero que pasó algo por lo cual lo que venía o lo que parecía que iba a pasar, resulta que no pasó. Y era algo malo y se cambió en algo bueno. Entonces, Dios está ahí para ayudar. Pero hay ciertas veces en donde las cosas me dirá alguien, bueno, ¿y por qué entonces me fue mal tal día? Porque Dios está para ayudar, pero también permite, no manda, permite algunas pruebas. ¿Para qué? Para que crezcamos en nuestra fe, para que crezcamos en nuestra confianza y también para buscar cómo superar esas pruebas. Ahora nos dice la 56, ¿a qué nos ha de mover la fe en omnipotencia e infinita sabiduría de Dios? La fe en omnipotencia e infinita sabiduría de Dios nos ha de mover a dos cosas, fíjense. A poner toda nuestra confianza en Él, es lo que acabo de mencionar. Y segundo, a estar siempre contentos con sus divinas disposiciones. Y estaba viendo un ejemplo de un sacerdote, a lo mejor tú lo has visto recientemente, que tiene cáncer, que ya no ve, que no camina. Y sus palabras en los videos, cuando ya está así, dice, es que Dios sabe por qué hace las cosas. Y humanamente yo pienso, ¿cómo es posible que en este caso un sacerdote o cualquier otra persona que está completamente enferma pueda agradecer a Dios la enfermedad? ¿Por qué? Porque ha entendido ese concepto que acabamos de conocer, que acabamos de mencionar, que a lo mejor es muy difícil para nosotros entenderlo, pero dice, estar siempre contentos con sus divinas disposiciones. Cosa muy difícil. Y hay una parte de la palabra que dice, dar gracias a Dios de todo. Y esto es algo muy difícil de poderlo hacer definitivamente. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a dar gracias a Dios de que esté enfermo o de que haya alguien que esté enfermo o dar gracias a Dios de esta pandemia, etcétera? Porque tenemos también una máxima que es ser agradecidos con Dios y estar en espera o buscar el discernimiento para entender por qué se dan las cosas. Había un maestro que me decía en la maestría de educación que tomé hace muchos años, me decía, hay que sacar de los problemas oportunidades. Y esa es una frase que me quedó muy marcada y que es aplicable también a lo que estamos mencionando. Luego dice algo muy interesante, ama la justicia y aborrece la iniquidad. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Entonces, buscar la justicia, buscar entonces siempre pues la manera de que las cosas que vayan llegando, yo sepa discernir qué Dios quiere de esto. Y la última pregunta que vamos a analizar, para continuar, Dios mediante, entre 8 días, es, ¿qué quiere decir que Dios es infinitamente justo? Esto es formidable, dice. Dios es infinitamente justo, quiere decir que Dios premia lo bueno y castiga lo malo según los méritos de cada uno. Se ha de pagar a cada uno según sus obras, porque para con Dios no hay acepción de personas. Eso está en Romanos 6:11. Entonces, que nos quede claro, Dios es justo. A veces uno puede pensar, oiga, pero a esa persona que hace cosas malas, cosas terribles, ¿verdad? Porque todos cometemos pecado, pero cosas muy terribles. Bueno, porque Dios es justo. Y si no nos arrepentimos, si no se arrepiente, y si no me arrepiento yo de mis propios pecados, pues tendré que apegarme a mi justicia. La vida, el tiempo que tenemos ahorita, es un tiempo de misericordia. ¿Por qué? Porque mientras estamos vivos, podemos apegarnos a la misericordia de Dios. Esto consiste en que podemos nosotros precisamente acercarnos al sacramento de la confesión, buscar su misericordia con arrepentimiento
y encontrar la gracia. Pero el tiempo, cuando el Señor nos llame, porque hay gente que piensa, es que nunca me voy a morir, todos nos vamos a morir. Entonces hay gente que dice, no, pues tengo que gastar todo mi tiempo en divertirme, no me importa si estoy quebrantando algo. No, porque va a haber un tiempo de justicia. Y ese tiempo de justicia es cuando Dios nos llame. Cuando veamos a Jesucristo cara a cara y Él nos haga ver pasar, nos dice un libro muy interesante que leí, veremos pasar nuestra vida como que fuera súper rápida, precisamente porque es con los ojos de Dios, para que yo vea y recuerde todo lo que yo hice y las consecuencias que tuvieron, buenas o malas. Y yo al final no le puedo decir, oye, Señor, ¿por qué me dices esto? O sea, porque la justicia llegará. Quien busque la justicia, quien busque la gracia, tendrá un juez justo, pero un juez misericordioso. Interesante, ¿no? Pues bueno, nos vemos en el siguiente tema y pues seguimos ahora dentro de 8 días, Dios mediante, con la pregunta 59. Vamos despacito, pero lo importante es ir degustando el catecismo, que es también, aquí están las citas bíblicas, también palabra de Dios al estar las citas. Que el Señor te bendiga y ánimo, nos vemos dentro de 8 días. Compártelo para gloria de Dios en tus redes sociales. Gracias.